El Ecuador está en la mira de organismos internacionales por la violación a los derechos humanos, en este caso de los niños. Tiene que pasar el examen de Naciones Unidas que se realiza durante hoy y mañana respecto a la defensa y al respeto, sobre todo, de los derechos humanos de los niños. El Comité de Derechos Humanos de los Niños de la ONU está examinando el caso de Ecuador y allí se encuentra, o en este contexto, se encuentra Max Medina, activista de derechos humanos, defensor de derechos humanos también, Fernando Bastias del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil. ¿Cómo está, Max? Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes en Ecuador, bienvenido. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Escuchábamos más temprano las declaraciones de la relatora de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños y ella calificaba como aberrante lo ocurrido en el caso de los niños de las Malvinas, pero no es el único. ¿Usted cómo mira esta situación? ¿Cree que el Ecuador va a ser bastante cuestionado en las Naciones Unidas por el irrespeto a los derechos humanos, en este caso de niños? Buenas tardes, país, muy buenas tardes, Ecuador. Es lamentable que tengamos que estar reunidos por este motivo acá. Realmente es una vergüenza para el país lo que está sucediendo. El gobierno pues se ha excusado un poco, ha dado las disculpas para las familias a medias, ha dicho que lo sienten mucho, pero que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero nosotros vemos que, sin embargo, el gobierno ha venido bastante desinformado de muchos casos que hay en el Ecuador de desaparición forzada, y realmente pues aquí con la delegación ecuatoriana que también ha venido, estamos tratando de que exista justicia y de que esto pues se sepa en el mundo entero, que no se vuelva a repetir estos casos. Max, sería bueno para que la audiencia refresque la memoria, que informe de qué otros casos más estamos hablando aparte de los 4 niños de las Malvinas. Bueno, realmente los casos no se han dicho los nombres, pero hay algunos casos que se están tratando. Mañana se va a tratar más sobre estos casos, donde podremos tener todos los nombres de la gente, especialmente de los niños, estos de los niños de las Malvinas es lo que más está sonando. Incluso los relatores y los comisionados, pues es lo que más han topado con énfasis de esto, porque no puede ser que sucedan estos casos. Max, usted que está ahí en Ginebra y que ha podido escuchar detenidamente la intervención de la delegación ecuatoriana, del Estado ecuatoriano como tal, ¿cuál es el argumento que han expuesto ellos para justificar este caso de desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas? ¿Han aceptado ya que es una desaparición forzada? Porque acá en el Ecuador se ha hecho todo lo posible para desestimar esta situación, este estatus de desaparición forzada. Tal es así que tanto la Procuraduría, el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa han apelado a esa condición que estableció la jueza en primera instancia de desaparición forzada. ¿Cómo se presentó el caso allá? ¿Se reconoce este estatus de desaparición forzada, el delito de desaparición forzada? Pues definitivamente no se reconoce así. Se lo ha tomado desde el inicio, los relatores han tomado este caso y lo han puesto sobre la mesa y han dicho que sobre esto es lo principal que se tiene que hablar, pero el embajador ante las Naciones Unidas ha explicado que simplemente pide un poco de paciencia porque se va a llegar hasta las últimas consecuencias, que ya se está tomando todas las acciones del caso, que no ha convencido a nadie porque no han dado más explicación. O sea, tal como en el país no se dice nada, no se sabe nada, solamente dicen que van a llegar hasta las últimas consecuencias y los autores intelectuales y materiales pues tendrán que pagar. ¿Cómo recibieron esa versión los representantes del Comité de Naciones Unidas al escuchar la versión de las autoridades, en este caso del embajador de Ecuador? Pues sí, lo que pasa es que no se la creyeron nada y como dijo la relatora, que es de Argentina, dijo simplemente, Dios, voy a seguir insistiendo en esto porque ustedes me dan la vuelta, se dan la vuelta en el mismo caso y no me responden nada. Entonces realmente pues vemos que hay un interés particular por callar la verdad, por no decir qué es lo que sucede. ¿Y ustedes Para cómo? esto nosotros también estamos con Fernando aquí. Fernando, me gustaría que se dirija a ustedes porque él está muy enterado de todo lo que sucede con los niños, así que yo les voy a pasar a Fernando para que él les explique un poco más. Con mucho Correcto. gusto. Vamos a conversar inmediatamente con Fernando Bastias. Él es uno de los abogados, integrante del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, uno de los abogados que está desde el principio que se denunció la desaparición de los chicos en primera instancia, después se convirtió ya en una desaparición forzada y ahora
presuntamente una ejecución extrajudicial. Fernando Bastias ha estado auspiciando la defensa de las familias de las víctimas. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, bienvenido. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo avanza? Max nos decía hace un momento que la versión del Estado ecuatoriano insiste en no aceptar esta desaparición forzada, pero escuchamos también el punto de vista de la relatora de la ONU para los Derechos de los Niños, calificando a este caso como aberrante. ¿Qué cree que va a pasar en las próximas horas una vez que se conozcan tanto la versión de los abogados de las familias como la del gobierno? Muchas gracias y un saludo, Licenia Washington. En primer lugar, hay que entender que el Comité de Derechos del Niño, al igual que otros comités de derechos humanos, revisan el cumplimiento de obligaciones derivadas de determinados instrumentos internacionales. Si bien es cierto, no pueden revisar casos concretos, pero sí pueden pronunciarse al respecto de patrones. Y al igual que lo mencionó el relator, uno de los integrantes del comité, Luis Pedernera, este caso no es aislado, sino es el resultado de una serie de patrones de conducta. Y de hecho, le preguntó directamente al Estado cómo evitar para que esto siga ocurriendo más allá de la exigencia básica de verdad, justicia y reparación. Y esto es importante en el marco de la audiencia, que va a desarrollarse en 2 horas a propósito de la revisión de la prisión preventiva de los 16 militares. No solamente es un llamado a la verdad, justicia y reparación de Naciones Unidas, del Comité de Derechos del Niño y también del Comité de Desaparición Forzada, sino que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que esa prisión preventiva es una medida para asegurar la participación de los militares dentro del proceso. En primer lugar, porque son fuerzas armadas, tienen una capacidad de incidencia bastante fuerte. Y para evitar intimidaciones o para evitar contaminación en los elementos probatorios dentro del proceso, es importante asegurar la prisión preventiva de los 16 militares. ¿Cómo va a centrar la posición ecuatoriana, digo, de los activistas de defensa de los derechos humanos respecto del tema de los 4 niños de las Malvinas? ¿Desaparición forzada, crimen de Estado, crimen de lesa humanidad o ejecución extrajudicial? ¿Cuál va a ser el fuerte, digamos, de esa acusación? Bueno, inicialmente hay que recordar que la prisión preventiva en la cual están pasando los 16 militares es por el delito de desaparición forzada. Ya. Del otro hecho que se encuentra en un proceso investigativo aparte, que es el de secuestro con muerte, se tendrá que evidenciar o identificar si hay participación o no de los 16 militares en la muerte. Pero, más allá de las responsabilidades penales individuales que puedan haber, para nosotros y nosotras hay una responsabilidad estatal directa de la desaparición forzada y también de la ejecución de los 4 niños de las Malvinas, porque se encontraban bajo su custodia desde el momento de la detención. Fernando, ¿usted cree que con este caso, más sumado a otros en los que se ha violado el derecho de niños, de niñas, Ecuador salga bien librado o Ecuador va a recibir la condena por parte de este comité que está haciendo este examen especial al Ecuador sobre el cumplimiento, como usted lo ha dicho, de patrones? Y en este caso, Ecuador tiene varios casos, ¿no? No es solo el único, los 4 niños de las Malvinas. Lamentablemente se está convirtiendo poco a poco en algo sistemático. En efecto, recordemos que durante el 2024 el Ecuador pasó por 3 exámenes de otros comités: el de tortura, el de derechos humanos y el de la eliminación contra la discriminación racial. Y en los 3 se refirieron a los efectos de la política de la militarización de la seguridad ciudadana, es decir, el incremento de casos de graves violaciones a derechos humanos como son detenciones, ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas. Algo similar seguramente va a estar en el informe final del Comité de Derechos del Niño, que, como mencioné, no puede pronunciarse sobre casos concretos, pero sí sobre patrones. Y ya se ha reconocido en este periodo de sesiones, en esta primera parte de periodo de sesiones, que el caso de la desaparición forzada de los 4 niños no es un hecho aislado, sino es el resultado de. Por lo tanto, esa política militar expone a todos los niños. Y la exigencia del comité es preguntarle al Estado qué está haciendo para evitar. Y la única manera de evitar la desaparición forzada de más niños es corregir la política de seguridad.